Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero hacer algo distinto. Hoy quiero, a diferencia de otras veces que hablamos de temas de seguridad muy puntuales, hoy quiero hacer un análisis de un libro que acabo de leer, que además coincidentemente es un libro que se dedica al tema de manejo de crisis o que explica el tema de manejo de crisis, recomendación del Harvard Business Review. Aunque ellos lo ven por otro lado, el tema de manejo de crisis, este libro es el mejor que he leído al respecto. Está escrito por el doctor Hans Rosling. Él es médico sueco, creador o fundador de Médicos Sin Fronteras y ganador del Premio Nobel de Medicina por toda su participación en el tema del ébola y del SIDA. Lo que es muy interesante de este libro es que maneja los instintos, conceptos que nosotros a lo mejor en el medio de seguridad ya conocemos, pero esto no es un libro enfocado al medio de seguridad, es un libro enfocado a la generalidad de la gente para tratar de entender que las cosas generalmente no están tan mal como las percibimos y cómo esos instintos que tenemos dentro de las crisis nos llevan muchas veces a pensar mal y nos llevan muchas veces a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Tendemos a pensar que siempre hay una división, que somos nosotros y ellos. Tendemos a pensar que la gran mayoría del mundo está mal y que la gran mayoría del mundo vive en países en desarrollo o en vías de desarrollo o en países pobres, cuando también la realidad no es cierto. La gran mayoría de la población, de los 7 billones o los 7,000 millones de personas que hay en el mundo, 5,000 millones viven en países de ingreso medio, no en países pobres. Las cosas están mejorando y ese es otro tema que también explica Hans Rosling. Tendemos a la negatividad, hay un instinto hacia la negatividad, en pensar que las cosas están mal y están empeorando, hay demasiada población, está creciendo la población, eso tampoco es cierto. La población, la realidad es que está disminuyendo o la curva se está emparejando. Entender todas estas cosas también nos llevan a percibir una crisis como la que está sucediendo ahorita del coronavirus de una manera un poquito distinta. Habla, por ejemplo, de cómo las cosas pueden estar muy mal, pero no necesariamente quiere decir que estén empeorando. Pone el ejemplo de un niño en una incubadora que acaba de nacer en terapia intensiva. El niño no está bien, definitivamente es un tema grave el que está en una incubadora, pero está mejor y está mejorando. Entonces también es un estado en el que se puede estar mal y mejorando. Y hay que entender eso y hay que poder ver hacia adelante cómo las cosas están mejorando o cómo han venido mejorando. Otro sentido que tenemos es el pensar que todo es una línea recta. Y eso lo estamos viendo ahorita con el tema del COVID-19, cómo los medios, que obviamente su trabajo es dramatizar las historias y vendernos las malas noticias, porque obviamente entre más nos espantemos, más vamos a estar pegados a la televisión viendo qué está sucediendo, nos venden esa línea de cómo el COVID, y si nos ven en todos lados, el COVID va hacia arriba, y las infecciones cada día son más y más y más y más. Pero la realidad es que no existe nada en el planeta. Es muy raro que algo pudiera tener una línea recta hacia arriba que sea constante. Eventualmente va a tener que empezar a bajar. Es como si un niño que acaba de nacer en los primeros 6 meses de su vida va a crecer 35%. Si esto se mantuviera constante, tendríamos muchos niños de 2, 3 años que medirían más de 7 metros, lo cual no es cierto, no es real. Entonces hay que ver, cuando nos enseñan una línea, hay que ver qué parte de la línea nos están enseñando, ¿no? El instinto al miedo. Nos encanta también el tema del miedo y a los medios les encanta vendernos ese tema de miedo. ¿Por qué? Porque percibimos muchas veces cosas que son irrelevantes cuando vemos las estadísticas como mucho más graves que cosas que pudieran llegar a tener consecuencias todavía peores. Un ejemplo que uso mucho yo en mis cursos y que va muy de acuerdo con lo que pinta Hans Rosling es el tema de que si un tornado en Chihuahua mata a 2 padres de familia, manda a 3 hijos al hospital y destruye una casa, es un tema grave definitivamente. Pero si esa misma historia fuera un comando de los Zetas en Ciudad Juárez, entran a una casa, matan a los 2 papás y los 3 niños van al hospital mientras la casa arde en llamas, el resultado es exactamente el mismo, pero la percepción que tenemos o la percepción que vemos de eso es mucho peor. ¿Por qué? Porque es personal. Otro gran ejemplo es el tema de los vehículos blindados. Gastan millones de pesos en blindar camionetas que son resistentes a impactos de bala, pero se les olvidan las llantas. Y muchas veces historias que me han contado amigos blindadores son la gente ya no quiere gastar en cambiar las llantas o en cambiar los frenos cuando la posibilidad de un accidente es mucho mayor a la posibilidad de un atentado. Tenemos más o menos 100 a 200 muertos al año, de acuerdo a la cifra gris, por secuestro, cuando tenemos 20,000 por accidente. Sin embargo, uno es mucho más importante que el otro. ¿Por qué? Y de ahí se va viendo
muchos otros temas, el instinto de la culpa, tenemos esa mentalidad o ese instinto de generalmente buscar un culpable para cualquier cosa que está pasando, si son las grandes farmacéuticas, si son los mercados, si son los empresarios, si son los políticos. Y esto también es un error. Generalmente la gente que le damos esta responsabilidad o este gran poder de culpa, de acuerdo a nuestra percepción, en la gran mayoría de los casos tienen poco que ver con los resultados o con las cosas como están. Entonces yo creo que es bien importante poder entender cómo funciona la crisis, sobre todo crisis globales y de este tamaño. Les recomiendo muchísimo que lean el libro, se llama Factfulness, escrito por Hans Rosling, está en Amazon, está en Audible, lo pueden conseguir, muy probablemente también en español. Van a tener, en pocas palabras, les va a generar paz sobre todo lo que está sucediendo, les va a generar paciencia y una visión un poquito más allá de cómo funcionan las cosas por una persona que dedicó su vida completa a estudiar este tipo de crisis. Muchas gracias. Como siempre, Pablo Ortiz Monasterio, estoy a sus órdenes.